Bienvenidos a esta sección donde hablaremos sobre los datos faltantes. Empecemos por definir qué son los datos faltantes. Los datos ausentes o valores vacíos, o missing values como se les conoce en inglés, son aquellos valores o datos que no están disponibles para algunas de las observaciones en una variable. En general, los datos incompletos son un problema inevitable en la mayoría de las fuentes de datos y pueden tener un gran impacto en las conclusiones que podamos derivar de cualquier análisis que hagamos. Por lo tanto, es importante que entendamos si existe algún patrón en la forma en que faltan los datos o si existe una razón por la cual los datos están incompletos. Hay varias razones por las cuales los datos pueden estar incompletos. Por ejemplo, un valor está faltando porque no se guardó apropiadamente. En muchas organizaciones, la información de clientes es recolectada a través de entrevistas telefónicas o alternativamente llenando cuestionarios en línea. A menudo sucede que los campos en los formularios son omitidos por la persona que lo está llenando, ya sea porque no son obligatorios o porque la persona decide no responder preguntas, por ejemplo, si están relacionadas con salarios, y también sucede que simplemente hay errores en las máquinas que están recolectando los datos. Hay otros casos en los cuales simplemente los valores de las variables no existen. Por ejemplo, cuando creamos una nueva variable a partir de la división de otras dos. Si tenemos un denominador 0, la división no se puede calcular y por lo tanto el valor va a quedar faltando para esta observación. También sucede que, por ejemplo, una variable se empieza a medir después de un periodo de tiempo y por lo tanto vamos a tener datos a partir de este momento donde se empezaron las medidas y los datos van a estar ausentes para todas las instancias previas. Por último, tenemos que en ocasiones los datos simplemente no se encuentran disponibles o no se identifican. Un ejemplo es cuando se usa el código postal para generar una nueva variable que corresponde al barrio. Si el código postal está errado, no vamos a tener un valor para la variable barrio. La idea es que en la siguiente sección vamos a dar recomendaciones de cómo manejar los valores ausentes. Y lo que siempre vamos a incentivar es que utilicen diferentes enfoques para descubrir cuál es la mejor estrategia para los datos que estén analizando. Puede que se estén preguntando cuál es el impacto que tienen los datos ausentes, y hay varios factores que debemos tener en cuenta. Primero, Scikit-learn, la librería estándar de Python para el aprendizaje de máquina o Machine Learning, no es compatible con los datos faltantes. Por lo tanto, necesitamos transformar estos valores en números o removerlos de los datos. Para esto podemos utilizar varias técnicas de imputación que existen para los valores ausentes. Sin embargo, cuando sustituimos los datos ausentes, podemos distorsionar la distribución de la variable original. Y también podemos afectar la interacción que existe entre nuestras variables. Y esto a su vez puede afectar el desempeño de los diferentes modelos de Machine Learning, ya que muchos de ellos imponen ciertas condiciones sobre la distribución de las variables. En conclusión, debemos ser cuidadosos cuando seleccionemos las diferentes técnicas de imputación para la sustitución de los valores ausentes en nuestras variables. Dependiendo del patrón que siguen los datos faltantes, ya sea que las pérdidas son aleatorias, o bien sea debidas a alguna razón en específica, estos se pueden clasificar en 3 tipos de mecanismos como vemos en esta gráfica. La idea es que si entendemos el mecanismo que genera los datos ausentes, vamos a poder seleccionar la técnica de sustitución más adecuada que mejor se acople a nuestros datos. Veamos el primer mecanismo, valores faltantes completamente aleatorios, MCAR, por sus siglas en inglés, Missing Data Completely at Random. Una variable tiene valores faltantes completamente aleatorios si la probabilidad de que un valor falte es la misma para todas las observaciones. Esto quiere decir que no hay relación alguna entre los datos faltantes y cualquier otro valor, ya sea registrado o ausente. En otras palabras, no hay nada sistemático que haga que un dato sea más probable de faltar que el otro. Y si este es el caso, si omitimos estos valores, no vamos a sesgar de ninguna forma las conclusiones que podamos hacer a partir de los datos filtrados. El segundo mecanismo, valores faltantes aleatorios, MAR, por sus siglas en inglés, Missing Data at Random. MAR ocurre cuando hay una relación entre la probabilidad de ocurrencia de los datos faltantes y los valores registrados. En otras palabras, la probabilidad de que una observación falte depende de la disponibilidad de la información en otras variables.
Quizás sea más fácil entenderlo con un ejemplo. Tomemos la tabla de datos que tenemos a continuación, donde se muestra el peso de acuerdo al género, ya sea hombre o mujer. En general, esperamos que los hombres sean un poco más dados a revelar su peso en comparación con las mujeres. Entonces podemos decir que en cierta forma la variable peso es MCAR, ya que la información del peso va a estar ausente de forma aleatoria, ya sea para hombres o para mujeres, pero esperamos, ya que los hombres son más propensos a revelar su peso, que existan menos valores faltantes para los hombres si los comparamos con las mujeres. En el ejemplo que tenemos acá, tenemos que la proporción de datos faltantes para los hombres es del 33% y de las mujeres el 50%, y estamos atribuyendo esta diferencia al hecho de que los hombres revelan más fácilmente su peso. En una situación como la anterior, si se deciden usar variables que tienen sus valores ausentes de forma aleatoria, se aconseja incluir una variable adicional, en este caso la variable género, para que controle el sesgo que existe en las observaciones con los valores faltantes. Por último, los valores faltantes no aleatorios, MNAR por sus siglas en inglés, Missing Data Not at Random. Se dice que los valores faltantes no son aleatorios cuando hay un mecanismo o una razón por la cual los valores faltantes son introducidos en los datos. Por ejemplo, valores faltantes no aleatorios pueden ocurrir cuando a pacientes de una clínica se les solicita llenar un cuestionario sobre depresión y nos damos cuenta que aquellos pacientes deprimidos dejaron de completar las preguntas dado su nivel de depresión. En este caso, los valores faltantes están relacionados con el objetivo del estudio, que es depresión. En esta tabla podemos ver que hay más datos faltantes para los pacientes con depresión en ambas preguntas. Podemos entonces concluir que hay un mecanismo que genera la ausencia de datos. Los pacientes con depresión están menos motivados a completar el cuestionario completamente. En este caso, es aconsejable marcar dichas observaciones, ya que nos pueden ayudar a predecir nuestra variable objetivo. Como se pudieron dar cuenta, es importante entender los mecanismos por los cuales los datos pueden faltar para poder decidir cuál es la mejor forma de tratar dichos valores nulos. Y para entender estos mecanismos es necesario familiarizarse con los métodos que se utilizaron para la recolección de los datos. Les recuerdo que con esta sección tienen un Jupyter Notebook donde van a ver ejemplos de los diferentes mecanismos de ausencia de datos usando las variables del Titanic y del Landing Club. Esto es todo por ahora y hasta el siguiente video. Gracias.